completarlo. Si usted se está conectando por primera vez en YouTube, y también a otros. Si usted se conecta por primera vez, dele a suscribirse para que de esa manera pueda edificarse con todo el contenido y también invitar a otros. Esto se lo voy a agradecer. Pues vamos a comenzar entonces con el tema idénticos a Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, cuando nosotros hablamos de parecernos a Cristo, puede ser que se escuche un tanto imposible, un tanto difícil, pero durante toda la transmisión, durante toda esta reflexión, la semana completa, usted se dará cuenta si realmente puede llegar a parecerse a Cristo o si simplemente este texto está ahí para que nosotros tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Usted va a tomar una decisión de lo que usted piensa con relación a ese tema. En esta primera ocasión, acerca de idénticos en la compasión, idénticos en el servicio, idénticos en su obediencia e idéntico en su comunión. Pero hoy quizás solo agotemos uno de estos aspectos. Efesios capítulo 4, versos 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. En el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña o las artimañas del error. Eso dice la palabra. ¿Qué más sigue diciendo? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Ahora bien, nosotros sabemos que esta lectura que hemos tenido de la palabra del Señor se nos hace muy cuesta arriba cuando queremos parecernos a Cristo. Se nos hace muy cuesta arriba porque probablemente a muchos de ustedes sí quieran parecerse a Cristo, pero hay otros que no quieren parecerse a Cristo. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque hay diferentes tipos de creyentes. Nótese que estoy usando la palabra creyente y no cristiano. ¿Por qué? Porque creyente puede ser cualquiera, pero cristiano solamente puede serlo el que busca día tras día parecerse a Cristo. Cuando a usted le dicen cristiano, le están poniendo una etiqueta demasiado grande, demasiado importante. Cuando a mí me llaman cristiano, me están poniendo una etiqueta que pesa demasiado y por lo tanto yo tengo que ser lo suficientemente bueno. Cuando digo bueno, no me refiero a hacer cosas buenas ya, me refiero a poder estar a la altura de eso para que la etiqueta de cristiano pueda yo soportarla. Cuando hablamos de algo que tiene que ver con el cristianismo en sí, pero como forma de vida, tenemos que pensarlo muy bien. Y por eso es que decir ser cristiano puede ser fácil decirlo, pero no llevarlo. Nosotros tenemos que ser como una especie de fotocopia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la palabra idéntico significa algo que es igual, algo que es exactamente igual. Por ejemplo, una fotocopia, cuando usted lleva un documento y lo lleva a una fotocopiadora, lo que va a pasar es que ese documento, si usted lo pasa por esa máquina, va a salir un documento que va a tener las características del original. No será el original, pero se va a parecer muchísimo al original. Y más si usted hace una copia a todo color y en alta calidad. Muchas veces los creyentes
podemos ser como una fotocopia de Cristo. ¿En qué sentido? En que podemos ser una copia de calidad o de muy baja calidad. Podemos ser una copia hecha a todo color y en un material muy bueno, o hecho en una fotocopiadora que el resultado será un color blanco y negro y probablemente con un material que no será muy bueno. ¿A cuál de esos dos quiere parecer? ¿Es posible ser un cristiano que sea una copia muy buena de Cristo al punto que seamos idénticos a Él? Bueno, eso va a depender mucho de todo nuestro comportamiento y nuestro compromiso con Jesús, nuestro compromiso con Dios, con el Padre eterno. Por eso yo quiero que tengamos muy pendiente este concepto que voy a decir a continuación. La palabra vocación, la palabra digno, la palabra ministerio. Yo quiero que usted la tenga muy presente. Repito, la palabra vocación, digno y ministerio, porque esta serie va a tener mucho de esas tres palabras: vocación, digno y ministerio. Comencemos con la palabra vocación. La palabra vocación es llamado. Tú y yo tenemos un llamado, tenemos una vocación. La palabra original de la que se traduce vocación indica un llamado o inspiración de una persona que siente que es procedente de Dios. O sea, esa vocación es procedente de Dios, viene de Dios. Ese llamado que tú sientes proviene precisamente de Dios para llevar ¿qué? Una forma de vida. Entonces, tú tienes un llamado o una vocación que viene de Dios para llevar una forma de vida. Una forma de vida. ¿Y qué forma de vida está implicada en ese llamado? Precisamente la forma de vida de Cristo. Y cuando hablo de forma de vida de Cristo, no estoy diciendo que vivas solo, que vivas caminando en la calle, recostando tu cabeza en una piedra. Recuerda que Jesús decía: yo no tengo donde recostar mi cabeza más que en una piedra. Era un decir de Jesús porque Jesús no tenía un lugar fijo. Jesús no tenía una casa en la ejecución de su ministerio donde él pudiera si él quisiera. No, aunque Jesús tenía su casa maternal o paternal también, por supuesto, ese no fue el principio de Cristo de ir a su casa siempre. No, él iba a hacer la obra y donde le cogía la noche y se quedaba, y amanecía, si era posible, en el monte, amanecía en el bosque, amanecía en el desierto, donde él tuviera que amanecer. Muchas veces, por supuesto, también amaneció en casas grandes porque la gente lo acogía. Así que Jesús, no me refiero al llamado de tú tener que ir con sandalia, cabello largo, con una túnica y haciendo milagros. No me refiero a eso. Me refiero a un estilo de vida donde tú muestres las aptitudes de Cristo, las aptitudes del Señor en su compasión, en su obediencia, en su entrega, en su misión de hablarle a los hombres necesitados. En ese sentido, en todo ese sentido es que vamos a estar hablando. Y por eso digo que tenemos que saber llevar esa etiqueta del Señor, porque tú tienes un llamado de parte de Dios para parecerte a Cristo, para proceder como Cristo, para actuar como Él actuó. Y muchos siguen diciendo que eso no es posible. ¿Puede un ser humano entonces parecerse a Cristo? Insisto, muchas personas siguen diciendo que no es posible parecerse a Cristo. Sin embargo, la respuesta es sí. Sí es posible parecerse a Cristo. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo pertenecemos a ese cuerpo espiritual de Cristo, del cual todos tomamos nombre y del cual todos, como ya leíamos, somos parte de ese cuerpo que junto a las coyunturas va formando un solo núcleo. Y ese núcleo es Cristo, que tú y yo pertenecemos a ese cuerpo mundial que representa aquí en la tierra a Cristo como cabeza. Así que Cristo
debe ser para todos nosotros ese parámetro a seguir. Tenemos tratar que de vernos a Jesús, de vernos como Jesús, que Jesús se vea en nosotros, que Cristo pueda ser reflejado en la vida de nosotros, debe ser algo que hagamos diariamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos, yo sé que hay algunos que hacen el esfuerzo día tras día de parecerse a Cristo, hay otros que no hacen ningún esfuerzo, pero el que hace el esfuerzo siga luchando hasta que todos lleguemos a ese punto. Ahora bien, le decía que se grabaran varias palabras en su mente. Una de ellas es la palabra digno. Y digo la palabra digno porque digno significa estar a la altura, ser merecedor. Y tú y yo como cristianos tenemos que ser dignos de llamarnos cristianos, dignos de parecernos a aquel quien nos ha dado la vocación. Esta vocación tiene una comparativa, según el verso 1, y esto es que debemos ser dignos. El verso 1 dice, yo pues preso, en uno de los textos que leíamos ahorita, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto dice Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amado hermano, Pablo te ruega, y realmente es el mismo Señor, porque el Señor utilizó a Pablo y a los hombres que escribieron las escrituras bíblicas. Yo pues te ruego que andes como es digno la vocación con que fuiste llamado. O sea, que andes estando a la altura de llamarte cristiano. Da pena ver tantos creyentes que andan en la calle haciendo de su figura cristiana algo que lo que da es vergüenza. A veces nosotros no queremos ni siquiera parecernos a Cristo, porque lo que queremos es parecernos al mismo mundo. Da pena cómo las iglesias, los líderes están permitiendo que todo el mundo en su congregación haga lo que quiera, hable lo que quiere, cante lo que quiera, se vista como quiera, se haga el corte de pelo que quiera, haga lo que sea con tal de retenerlo en la iglesia, pero no le están enseñando que aún todo su proceder, todo lo que hagan tiene que ser para glorificar a Cristo, para que sean dignos, para que anden de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Hermano, tenemos que andar de acuerdo a esa vocación con que hemos sido llamados. Es muy bueno hoy día decir soy cristiano y seguir haciendo las mismas cosas que yo hacía en el mundo. Es muy bueno hoy ser cristiano y seguir actuando como lo es. Porque ahora decir soy cristiano hace un tiempo está de moda y ahora todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es un siervo de Dios. Ahora todo el mundo es evangélico. Antes hasta daba un poco de vergüenza decir que soy cristiano, no porque era malo ser cristiano, pero se burlaban de ti cuando tú decías que eras cristiano. Antes era hasta vergonzoso, había gente que escondía decir ser cristiano porque le daba vergüenza porque eran rechazados por la sociedad. Hoy no, hoy es parte de la moda. Hoy decir soy cristiano es algo muy bonito, es chévere. Ahora yo le voy a preguntar, ¿están viviendo de acuerdo al modelo de Cristo? ¿Están viviendo de acuerdo a esa vocación con la cual han sido llamados o hemos sido llamados? ¿Estamos viviendo a la altura de esa etiqueta? ¿O estamos aprovechando que estamos en los tiempos en los cuales ser cristiano y no serlo es lo mismo? Pero digo que soy cristiano y me gano incluso el favor de mucha gente, el aplauso de mucha gente, la aceptación de mucha gente. ¿Es esto a lo que hemos sido llamados? Miren, la palabra digno, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra digno es merecedor de algo,
que es algo que corresponde a, algo que tiene la proporción o el mérito y las condiciones de otra cosa o de una cosa. Así que tú y yo debemos ser dignos. ¿De qué? Dignos o merecedores de ser llamados cristianos. Dignos o merecedores de corresponder con lo que Cristo es en nuestras vidas. Que tengamos la proporción de la manera en que Cristo caminó en la tierra. Que nuestros méritos de cristianos hagan que la gente diga, ese es un verdadero cristiano, a pesar de que seamos rechazados. Porque el que actúa como un verdadero cristiano generalmente es rechazado. Pero cuando usted ve que nos aplauden mucho el mundo, el delincuente, el político, el negociante, el que hace, el que no hace, cuando todo el mundo está de acuerdo con nosotros y todo el mundo nos aplaude y somos, hermano, no estamos actuando como verdaderos cristianos, porque es que actuar como cristiano tampoco significa que vamos a ser enemigos de todo el mundo, pero el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque al mundo le molesta que el cristiano le diga la verdad. Y el cristiano, por ejemplo, no puede estar de acuerdo con este asunto de la ideología de género. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero ser amigo de todo el que vende ideología de género y yo soy amigo de muchos. Ah, sí, es muy chévere, ¿verdad? Pero si tú eres un verdadero cristiano, aunque tengas amigos que promuevan esa corriente, te vas a dar cuenta que también vas a tener el rechazo de ellos. Y aunque tengas amigos y amigos verdaderos dentro de ese grupo, te vas a dar cuenta que la mayoría te va a rechazar. Porque tú hablas la verdad de Cristo. La verdad de Cristo condena esas cosas. Es por ponerte un ejemplo. Me dirá, pero Jesús fue amigo incluso de los delincuentes, Jesús fue amigo incluso de los ladrones, Jesús no fue, incluso fue y comió en la casa de Nicodemo. Claro que sí, pero Jesús le dijo a Nicodemo su condición. Jesús le habló a Nicodemo, Jesús le habló también todo al rico de que sus riquezas no lo iban a hacer salvo. Jesús le habló, Jesús le habló a Nicodemo, Jesús le habló a Zaqueo, Jesús le habló al rico, Jesús le habló a los fariseos en términos generales. ¿Y saben qué? Algunos de ellos lo aceptaron y otros no lo aceptaron. Los que quisieron seguir el modelo de Cristo, que se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios, entonces al final le siguieron. Pero los que no, los condenaron. Eso incluye a los fariseos. Nicodemo le siguió. Zaqueo le siguió. Pero Jesús le dijo sus verdades a cada uno de ellos. Ahora, cuando tú y yo queremos no decir las verdades de la Biblia al que está haciendo lo malo, y a veces lo que hacemos es celebrarlo, no nos podemos parecer a Cristo. No sentamos a la altura de Cristo. No merecemos el sello o la etiqueta de cristiano. La estatura de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, verso 13, es algo que muchas veces no lo vamos a ver posible porque nosotros tampoco queremos que sea posible. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de la deidad de Cristo, tú y yo no podemos ser dioses. No, eso no es posible, jamás en la vida. Pero sí podemos parecernos a Cristo en su proceder. Efesios 4, 13 al 15 lo dice claramente. Así que esto es un estándar que tú y yo tenemos que llevar, al que hemos sido llamados. Tenemos la vocación de parecernos a Cristo, de llevar estándar. Hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a cumplir. Esa estatura nosotros la podemos alcanzar siempre y cuando nos humillemos como Cristo. Tenemos que acercarnos al Señor. Así, mis hermanos, que esto es algo que tenemos que estar claro. El día de hoy solo nos quedamos con la palabra digno. Esa palabra digno tenemos que grabárnosla y mantenerlas en nuestros corazones. Lamentablemente por el día de hoy ya no tenemos tiempo para más. Hemos concluido por el día de hoy la transmisión de Radio Visión Cristiana Internacional en Dominicana. Mañana, Dios mediante, nos reencontraremos para de esta manera tener otro tiempo más con la palabra del Señor y con la
música que edifica al pueblo de Dios. Para mí, Kelvin Castillo, ha sido más que un placer acompañarles. Mañana, Dios mediante, otra vez aquí estaremos para seguir llevando la palabra y proclamando a Cristo.